Ya, vamos a, en honor al tiempo, vamos a seguir esta programación. Para los que se están uniendo y los que van a ver estas grabaciones después, este seminario virtual se enmarca en el programa de Frutales de INDAP, financiado por el gobierno regional de la región de Aysén. A continuación, les vamos a presentar vamos a dejar a Marina Gambardella. Ella es profesora titular de la Universidad Católica de Chile, es doctora e ingeniera agrónoma, trabaja hace más de 25 años en diferentes temas relacionados con la producción de berries y es directora del programa de mejoramiento genético del frambueso, a través del cual se obtuvieron las primeras variedades chilenas de esta especie. Fue directora del programa de diversificación productiva del sector agrícola de la región de Aysén mediante el desarrollo tecnológico y comercial de especies de berries. Este programa se llevó a cabo durante el periodo del 2016 al 2019. Lamentablemente Marina hoy día no nos pudo acompañar porque está viajando a unos seminarios en España y Italia, pero nos dejó la presentación y esperamos que al final nos pueda acompañar una de sus colegas. Así que vamos a dejarles el video que nos preparó. Bueno, hola a todos. Yo en realidad les voy a dejar esta grabación de mi última charla, como ya les había comentado a Florencia y a Jorge, que estoy de viaje, entonces no puedo estar aquí con ustedes. Sin embargo, le he pedido a una de mis ayudantes que esté conectada por cualquier pregunta que pueda existir adicional y que ella pueda ayudarlo a resolverlo, ¿ya? Y mientras tanto, solo estoy en forma virtual porque en este minuto, si todo va bien, voy a estar en el avión, ¿ya? Bueno, lo que he preparado una presentación en la cual en realidad me enfoqué fundamentalmente hacia lo que es el riego, que era lo que nos habían pedido que preparáramos. Sin embargo, hago al final, tengo algunas diapositivas en las que voy a abordar algunos temas que me parecieron que durante estas charlas fueron no suficientemente abordados y además pensando en las preguntas que me han hecho. También quiero agradecerles, digamos, toda la paciencia que han tenido durante este periodo y la invitación, al igual que Abel comentaba el seminario pasado, la invitación ha sido realmente muy agradable, muy interesante, a pesar de las distancias. Ojalá nos podamos ver en forma presencial, que siempre es distinto, pero que ha sido súper enriquecedor para nosotros. Así que gracias a todos por la paciencia, por la organización, que a veces implica bastante trabajo. En fin, y felicitaciones por el tremendo trabajo que está haciendo todo el grupo y el equipo de frutales menores de INDAP. Bien, entonces voy a compartirles la pantalla para poner mi PowerPoint. Un segundo. Bien, ahí estamos. Bien, partiendo un poco así, si bien no sé si me sale muy ordenado todo este proceso de presentaciones, pero en fin, vamos a ver si por lo menos les ayuda a resolver algunas dudas, ¿ya? En primer lugar, yo puse aquí algunas fotos de que el punto número 1 para hacer una buena plantación es una buena preparación de suelo, ¿ya? Y una buena formación de camellones. La verdad es que los camellones deben ser altos, ¿ya? Y deben y el terreno debe estar suficientemente mullido. No necesariamente eso es
evidentemente es mejor si tienen un tractor o si pueden acceder a cosas un poco más, más eficientes, pero de todas maneras lo importante es que ustedes tengan una buena preparación de suelo. Afortunadamente en la región de Aysén, en la gran mayoría de los campos que yo visité, hay un suelo con una gran cantidad de materia orgánica y eso permite que la estructura del suelo sea mucho más suelta y favorece bastante la producción de berry y en particular la producción de frambuesa, ¿ya? Bueno, estas son fotos que tenía Nelson con la preparación de camellones para frutilla, pero lo mismo puede hacerse en el caso de la frambuesa, en donde los camellones, ¿verdad?, se pueden hacer en parte con caballos y en parte a pala. Estas diapositivas a mí se las robé a Nelson básicamente porque me gustaron mucho el hecho de que se hiciera en conjunto, ya que todos llegaran a ayudar al vecino a hacer la preparación de suelo y la hechura de camellones. Eso es súper bonito, sobre todo en zonas en las cuales ustedes están tan aislados y tienen poca ayuda, poca mano de obra, podrían ayudarse, es una buena idea ayudarse entre ustedes mismos, ya para hacer los labores que son más pesadas. Entonces, hay una fertilización de base que puede ser incorporada en el momento de la hechura de los camellones. ¿Ya? Y esa fertilización de base la voy a mostrar al final, que en el fondo permite, digamos, el inicio de la plantación. Una vez que uno tiene los camellones ya armados, ¿verdad? Lo que va a hacer normalmente es instalar las líneas de riego, como se ve aquí en la diapositiva, y posteriormente tapar con mulch, si es que van a usar mulch. En el caso que no usen mulch, entonces simplemente van a dejar el terreno con el mulch, o sea, con los camellones hechos. Yo les recomiendo fuertemente que sí utilicen mulch, porque tiene varias ventajas. Y bueno, van a traer la plantita, que tiene que ser una planta de buena calidad para que establecer el cultivo. ¿Ya? Este es como el punto de partida en la plantación. Ustedes ya tienen el terreno preparado, pueden observar un alto grado de movimiento y la plantación debe hacerse con planta de buena calidad. En la primera sesión que nosotros, con la cual yo les hablé de distintos aspectos, yo hacía referencia un poco a la propagación de la frambuesa, ¿ya? Un poco para ustedes tener, digamos, familiarizarlos con el proceso para obtener una planta de buena calidad. Es importante, sí, que ustedes accedan a los viveros establecidos, ¿ya? La producción de plantas es como una industria aparte, no es lo mismo que la producción de fruta. Entonces, en general, sí se recomienda fuertemente hacer esa distinción. Una cosa es producir planta y otra cosa es producir fruta. Entonces, que haya esa diferencia. Independiente que puedan surgir algunos viveros en la zona que se establezcan, porque eso puede ser una buena alternativa para usted. El punto es que efectivamente tengan todo el proceso separado. Una cosa es producir fruta y otra cosa es producir plantas, ¿ya? Y ojalá lo más alejados posible ambas actividades. ¿Por qué? Porque las plantas en general están sometidas a bastante enfermedades y virus que no siempre se ven, pero que están presentes, y por lo tanto la planta tiene que venir inicialmente muy sana, en muy buenas condiciones, y eso se logra mucho mejor cuando las producciones de plantas están separadas de las producciones de fruta, ¿ya? Es muy poco recomendable que ustedes utilicen material que tienen en el campo para hacer sus propias plantas, ¿ya? Y además
eso tiene una componente que ya lo voy a mencionar al final, que tiene que ver con la propiedad de las variedades que ustedes están accediendo. Eso también lo conversé en el principio de mis presentaciones, pero quería enfatizar ese aspecto, ¿ya? Entonces, ustedes hacen la plantación y por debajo de este mulch, cuando utilizan mulch, van a estar las cintas de riego, ¿ya? El tema es que yo me voy a enfocar hoy día un poco en forma precisa al riego, pero como dije, partimos con lo que significa hacer la plantación y el punto de partida del cultivo. El mulch, en el fondo, también puede ser colocado de esta forma. Es una forma que se ha implementado poniendo las dos franjas de malla antimaleza, de tal forma a dejar libre la parte superior. Esta parte superior libre es, digamos, adecuada en el caso de la frambuesa, porque ustedes bien ya saben que la frambuesa va produciendo hijuelos a partir de las raíces, y por lo tanto lo que se produce es como una especie de seto vivo, de pared vegetal, ¿verdad? Porque van surgiendo desde aquí los otros hijuelos. Entonces dejan en la parte superior esta abertura de tal forma que puedan salir los distintos hijuelos, ¿ya? Pero cuando es un agujero solamente, entonces ese agujero debe abrirse para que uno también puedan ir saliendo los hijuelos y dar paso, ¿verdad?, a las otras, los otros retoños que vienen a continuación. ¿Por qué se usa el mulch? Porque es una cubierta que sobre todo permite que se controlen las malezas, especialmente en condiciones en que tenemos una escasa disponibilidad de mano de obra. Esto es sumamente importante porque las malezas van a ser un dolor de cabeza siempre en el caso de cualquier cultivo, y en este caso en particular con mayor razón, ¿ya? Entonces las malezas, el hecho de usar esta cubierta oscura como una malla antimalezas, pero también puede ser un plástico oscuro, negro o bicolor, que permita que no emerjan las malezas. Pero otra de las razones importantes es la conservación de la estructura del suelo, porque si ustedes ponen un camellón, que lo que hace el camellón es permitir que todas las raíces se desarrollen correctamente, y la dejan a la intemperie sin ponerle un mulch que lo proteja, rápidamente ese camellón se va a ir aplastando y no va a cumplir su función, que es tener, ¿verdad?, un ambiente mullido para que todas las raíces se desarrollen correctamente. Pero otro aspecto súper importante del mulch es la conservación de la humedad del suelo, ¿ya? La conservación de la humedad del suelo se logra con mucha mayor eficiencia cuando ustedes hacen cubren digamos, el camello. Bueno, también yo en algún minuto les había comentado cuáles son los marcos de plantación que normalmente se utilizan en frambuesa. Quiero decir, aquí puse nuevamente esta diapositiva, que depende también de las condiciones que ustedes tengan. De hecho, cuando hablé del cultivo protegido, uno puede ir ajustándose un poquito más, apretándose si ustedes quieren, y no dejar demasiado espacio. Sin embargo, no se olviden de la necesidad de aireación. Entonces no es cosa de poner una planta al lado de la otra, o una hilera al lado de la otra, sino que tienen que dejar un espacio suficiente para que la planta reciba luz, ¿ya? Y además que se permita una buena aireación al interior del túnel en el caso que van a usar estas estructuras. La distancia de 2,5 está pensada fundamentalmente para aquellos lugares en los cuales se van a usar
maquinaria para entrar entre las hileras, ¿ya? Y incluso esta distancia entre hileras puede ser hasta 3 metros, ¿ya? Dependiendo de los implementos que nosotros tengamos y de los tractores, etc. Pero en las condiciones de un cultivo más pequeño, de más intensidad, nosotros podemos bajarnos a 2 metros entre hileras, ¿ya? Y sobre la hilera, la plantación inicial es de 3 plantas por metro lineal, aunque también pueden ser 4 plantas, porque eso nos va a ayudar a mejorar en el primer año la cosecha, ¿ya? Entonces, ojo con esto, estos son cosas de referencia, pero pueden ser variables. En vez de poner cada 30 centímetros, yo podría decirles pongan cada 25 centímetros la planta y van a tener una mayor rapidez de llenado de toda la hilera, ¿ya? Entonces, como dije, distancias menores determinarán mayores producciones iniciales. Bueno, esta es una vista general de un cultivo en donde aquí están indicadas las distancias, pero en el fondo cada uno de ustedes va a ir adaptando en sus propias condiciones, ¿ya? Una vez preparado el terreno, se tiene que producir sobre el camellón, entregar suficiente humedad, ¿ya? O sea, la superficie, esto realmente no es una muy buena foto porque aquí se puso la plantación a pesar de que si uno se escarba, digamos, esta es una foto que yo tengo de la zona centro-sur de Chile, en donde las condiciones en el momento de la plantación son bastante desecantes y por lo tanto nos alcanza a apreciar, quizás si ustedes ven en la parte más lejana, sí se ve que hay un sistema de riego que ha permitido una humedad del terreno, y si yo meto la mano adentro de estos camellones, sí tengo que tener suficiente humedad. Entonces la parte superior probablemente está seca, pero dado que le he estado dando agua y la condición de las plantas se observan en buenas condiciones, por lo tanto quiere decir que tienen suficiente humedad. Ahora, si esto hubiese tenido un mulch, sin duda que habría sido mejor y más fácil el establecimiento, ¿ya? Entonces, lo importante es que ustedes cuiden que la planta no sufra estrés y por lo tanto, desde el momento de la plantación, hacer, ¿verdad?, todas las labores adecuadamente para que la planta se establezca lo más rápido posible y no sufra estrés, sobre todo estrés hídrico, ¿ya? Que es lo normal, que normalmente uno se olvida un poco de los cuidados en pero si yo les tengo que decir algo, el momento de la plantación es el momento más delicado de todo el cultivo. Ok, pero a mí me pidieron en el fondo que yo hablara del riego y voy a hacer algunas consideraciones específicas en relación al riego, ¿ya? El riego consiste en una aplicación oportuna y eficaz del volumen de agua necesario para el crecimiento de la planta, ¿ya? Entonces, eso es como de perogrullo, pero vamos a ir viendo qué implica, porque dentro de esta misión que uno tiene de hacer una aplicación oportuna y eficaz del volumen de agua, exigen, digamos, varias preguntas, ¿no? ¿Cómo regar? ¿Cuándo regar? ¿Y cuánto regar? ¿Cuánto tiempo? ¿Ya? Pero enfocado fundamentalmente a los berries, pero especialmente a la frambuesa, vamos a ver algunos tips que a ustedes les puedan ayudar para generar este sistema de riego que va a ser fundamental para su cultivo, ¿ya? El suministro de agua en general se debe hacer en forma eficiente y amigable con el medio ambiente, ¿ya? Potenciando el uso racional de los recursos naturales. Ustedes están en una zona en que afortunadamente un problema hídrico de magnitud no lo tienen, ¿ya?
en sentido de que hay suficiente disponibilidad de agua en la región. Sin embargo, no en todos los predios hay suficiente disponibilidad de agua, ¿ya? Entonces, eso a veces puede ser diferente en cada zona y en cada condición de predio, en cada condición predial. Además, el cambio climático ha cambiado muchísimo los regímenes de lluvia y por lo tanto es posible que en algunas de las zonas de la región ustedes vayan a tener ciertos momentos de déficit hídrico bastante importante. Así que el riego siempre se tiene que hacer usando la forma más eficiente de llegar con suficiente agua al cultivo, pero en forma de no malgastar tampoco este recurso natural que es tan preciado, ¿ya? Bueno, ¿cómo se determina porque cuando uno dice cómo regar, esto tiene que ver con el diseño del riego, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinar un diseño de riego adecuado? En general, yo recomiendo que los diseños de riego lo hagan personas especializadas, ¿ya? Pero también entender que los criterios que se usan para hacer un buen diseño de riego tienen que ver con el suelo, si tienen suelos más arenosos o suelos más livianos, o si tienen suelos más arcillosos, ¿ya? Lo importante es que el diseño nos permita que el agua que le llega a la planta sea el adecuado, ni mucho ni poco, porque aquí en realidad tenemos que darle a un cultivo que es de alto rendimiento, darle las condiciones hídricas necesarias. Entonces, tenemos que tener claro cuál es la cantidad de agua disponible, el tipo de suelo y todo el volumen de suelo que necesitamos mojar para este cultivo en particular. Estos diseños de riego nos van a permitir, o cuando uno hace la pregunta, ¿cómo determino el tiempo y la frecuencia de riego? ¿Ya? El tiempo y la frecuencia de riego en el fondo tienen que ver con una curva en el fondo para mantener esta situación de una humedad adecuada sobre el camellón, ¿ya? Porque cualquier cambio de esta humedad en el camellón, de este gráfico, o sea, nosotros vamos de terreno muy seco, ¿verdad?, después de humedad adecuada o de saturación. Esta parte de la curva es cuando el suelo está saturado. Entonces, nosotros tenemos que mantener el terreno en esta humedad adecuada, ¿ya? Porque más abajo que esto, los estomas se cierran, el cultivo empieza a sufrir y todo lo que es producción empieza a verse afectado. Y cuando estamos excediéndonos de la cantidad de agua que estamos aportando al sistema, también vamos a producir problemas de deficiencias de aireación que van a hacer como consecuencia, ¿verdad?, problemas de pudrición de raíces y enfermedades que no son deseadas, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo vamos a determinar la frecuencia que nosotros le damos de riego. Bueno, las necesidades de la planta son claramente diferentes a medida que va cambiando, ¿verdad?, el estado fenológico de la planta. O sea, a medida que va creciendo la planta, la cantidad de agua necesaria va siendo diferente. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que decir es el estado fenológico de la planta. Todo esto parece medio complicado, pero en el fondo uno solamente tiene que ir viendo el desarrollo de la planta y monitoreando todo digamos, el terreno que está alrededor de las raíces, y además entendiendo que mientras más grande la planta, y sobre todo cuando hay más fruta, va a requerir más agua, ¿ya? Pero también hay otros factores, o sea, la humedad del ambiente, la temperatura, el viento. Todo eso
eso hace un conjunto de aspectos que nos van a indicar si nosotros tenemos que cambiar la frecuencia de riego y aumentar el tiempo de riego y cambiar la frecuencia del riego. Obviamente existen también algunos elementos que están, digamos, que miden la evapotranspiración día a día, y esa evapotranspiración es lo que en el fondo estamos perdiendo de agua durante el día, y está relacionado justamente con los factores que acabo de decir, la humedad del ambiente, la temperatura, la radiación, el viento, etc. Entonces hay ciertos datos que a nosotros podemos recurrir, que están normalmente en línea. Me refiero a que, por ejemplo, Agromet INEA tiene una red de estaciones meteorológicas a través de las cuales nosotros podemos obtener los datos de evapotranspiración, y eso nos permitiría de alguna forma saber cuánto estamos perdiendo de agua y cuánto es la necesidad que tenemos de reponer esa cantidad de agua. ¿Cómo vamos? Esta es la parte que a mí me parece importante. ¿Cómo vamos a saber si todo lo estamos haciendo bien o no? Porque todo lo que les acabo de decir suena demasiado complejo, pero aquí la verdad es que yo me voy por un camino más sencillo, ¿ya? En el fondo, yo les sugiero que estemos muy atentos a la humedad del suelo, ¿ya? Especialmente si nosotros estamos utilizando mulch o malla antimaleza, como lo que habíamos visto recién, o tunelillo, saber justamente que hay que meter la mano adentro y ver si la humedad es suficiente, ¿ya? Y esto yo lo haría todos los días, porque es realmente necesario monitorear adecuadamente la humedad que hay a nivel de las raíces. Y una forma bien práctica para efectivamente ver si hay una humedad adecuada es que ustedes tomen un pedazo de tierra, lo tomen en el puño, ya lo aprieten. Si sale agua, cuando ustedes aprietan y sale agua y chorrea, eso quiere decir que hay demasiada humedad, ¿ya? Si salen gotitas de agua y les cuelan por la mano, quiere decir que es mucha la humedad que ustedes tienen al interior de ese camellón. Si no sale agua y abren la mano y se les desarma el terrón y el puño, ¿verdad? Si se les desarma, también quiere decir que hay poca agua, entonces la humedad está baja. Si se les queda el terrón formado en el puño, entonces lo tocan ligeramente con un dedo y se les desarma, ahí quiere decir que efectivamente la humedad es adecuada. O sea, estas simples indicaciones para saber cómo sé yo cuánta humedad está, es correcta por debajo del plástico en el camellón, en la zona de las raíces, esta me parece la situación más adecuada, ¿ya? Entonces, ese monitoreo lo tienen que ir ajustando con los tiempos que le están dando de riego adecuado. También, obviamente, fijarse en las hojas, porque cuando hay hojas que están un poco lacias, que ustedes ven que están como tristes, pero eso es ya demasiado tarde, ¿ya? Entonces, ojo que no les pase, porque las plantas, en la medida en que no tienen estos periodos de estrés, cuando ya ustedes ven que las hojas están como tristes, eso es negativo. Idealmente, como dije, monitorear metiendo la mano, apretando y sabiendo exactamente que hay una humedad adecuada, que no les chorree y que por otro lado se les mantenga el pancito, pero solo haciéndole un pequeño golpe, el terrón se les desarma, quiere decir que esa es la humedad adecuada. Ya es una forma práctica y sin muchos instrumentos, que también existen instrumentos, existen muchas cosas para saber la tensión en el suelo, pero cuando uno tiene simplemente condiciones más rústicas, este sistema es el que mejor funciona, ¿ya? También es importante que los sistemas de riego no tengan fuga,
que el agua llegue a todo el camellón, en fin, monitorear el sistema de riego propiamente tal, porque el técnico les va a decir, bueno, ustedes instalen este sistema, este diseño, les hace todo un sistema de riego, un diseño, y después empieza a fallar y ustedes no saben cómo, como que están tranquilos de que todas sus plantas están siendo bien regadas y realmente hay fugas o digamos no está llegando o se taparon los goteros, etc. Entonces hay que mantener, hay que hacer monitoreo y control de todo el sistema de riego para que esto ocurra. Solo bien a la rápida, porque probablemente alguno de mis colegas va a hablar de lo mismo, dado que digamos, nos daban un poco las mismas indicaciones, pero recordar, ¿verdad?, que las componentes del sistema de riego son un cabezal de riego, después está una matriz primaria, que es de donde aparece, obviamente este cabezal de riego está cerca de la fuente de agua, que puede ser un tranque, o puede ser un río, o puede ser un canal, etc. ¿Ya? Después está la matriz primaria y las matrices secundarias que alimentan, ¿verdad?, a las cuales uno se conecta con las subunidades de riego propiamente tal. En este caso van a ser cintas, o sea, nosotros tenemos la matriz primaria que lleva el agua inicialmente, después las secundarias que distribuyen el agua en cada uno de los sectores que uno tiene. Por ejemplo, esta tiene el sector 1, el sector 2, el sector 3, el sector 4, y a partir de estas matrices secundarias es donde aparece, ¿verdad?, la conexión para el sistema terciario, que serían ya las cintas de riego, o alguna otra estructura que lleve directamente el agua hasta la planta, ¿ya? Otro, digamos, importante esquema de estos sistemas de riego son los emisores. Bueno, este es el cabezal de riego. El cabezal de riego tiene normalmente una bomba, ¿verdad?, un filtro idealmente, una mezcla de abonos. Si nosotros tenemos un Venturi aquí y tenemos todo un sistema para hacer fertirriego, que también eso es recomendable, y si no está todo este proceso en que podemos inyectarle toda la parte de fertilizantes al sistema, vamos a tener que ingeniarnos de otra forma para que todo el proceso de fertirriego vaya a realizarse, ¿ya? Hay también un filtro de malla, y después, ¿verdad?, un control de la presión con la cual nosotros estamos enviando el agua a todo el sistema secundario y terciario. El punto es que todo este sistema de cabezal de riego es importante, como dije, que lo diseñen y lo instalen los técnicos que saben acerca del tema, pero es importante también que cada agricultor conozca bien todas las partes del sistema y que estas partes del sistema sean, digamos, siempre muy bien mantenidas, ¿ya? En términos de una mantención permanente. Los emisores que controlan son en el fondo los goteros que están en cada una de la última parte de la conducción del agua, que serían, ¿verdad?, las cintas. En el caso, pueden haber otros sistemas, pueden haber otros goteros, pueden haber conducciones a través de planzas, etcétera, de distintas formas, pero lo que más se utiliza en la región son estas cintas de riego, para los cuales en Aysén se pueden utilizar una o dos cintas, dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos. ¿Ya? Si es un suelo demasiado arenoso, muy desecante, nosotros vamos a recomendar poner en cada camellón 2 cintas de riego.
en general, nuestra experiencia ha sido que es suficiente una sola cinta en la mayoría de los predios que nosotros visitamos, pero puede ocurrir, ¿verdad?, que en algunas zonas tengamos que poner 2 cintas de riego por camellón. En general no se recomienda que sean más allá de 50 metros de largo cada cinta, o sea, cada hilera yo le pondría no más de 50 metros de largo, porque la eficiencia empieza a disminuir y probablemente cuando uno se alarga demasiado, hace hileras demasiado largas, entonces al final de las hileras vamos a tener un problema de aporte de agua y eso no es recomendable, ¿ya? También para nuestras condiciones estamos pensando unos goteros, ¿verdad? Unas cintas que tengan una entrega de agua de 5 a 10 litros por hora por metro lineal, ¿ya? Bueno, estas son las características técnicas de la cinta propiamente tal, que han sido las que nosotros elegimos para esa zona, pero les cuento como un dato, que siempre son datos buenos a tener, es que una planta grande de estas características, ya midiendo en el fondo en momentos de bastante temperatura de verano, cuando está en plena producción, más o menos consume un medio litro de agua al día, entre lo que transpira, lo que usa para su crecimiento, etc. Un medio litro de agua al día es lo que realmente la planta adulta necesita en condiciones obviamente de temperaturas medias entre 20 y 25 grados, pero esto es totalmente atingente a lo que ocurre en esas condiciones y ustedes tienen que hacer los cálculos considerando obviamente sus requerimientos, ¿no? Y sus condiciones de viento sobre todo y de temperatura. Para eso yo les recomiendo, esto es una foto que yo tenía para la frutilla, pero yo les recomiendo que ustedes levanten la cinta y hagan esta prueba, ¿ya? De ver cuánto le ponen unos contenedores, unas pequeñas bandejitas aquí abajo de los goteros y van calculando cuánto es realmente lo que ustedes botan en el tiempo en que ustedes le dan. O sea, este cálculo les va a servir muchísimo porque les permite saber cómo está funcionando realmente su línea de riego y calibrar los tiempos que ustedes van a dar de riego, ¿ya? Independiente de que ustedes obviamente han comprado, el diseño del riego ustedes pueden calcular, el técnico les va a calcular cuánto les va a dar por minuto, o sea, si les van a dar 10 minutos al día o 20 minutos en total, 10 en la mañana, 10 en la tarde, ¿ya? Pero ustedes pueden hacer la prueba de cuánto realmente en esos 10 minutos está saliendo por cada uno de los goteros. Si levantan un poco la línea, le ponen estas bandejitas, dan el riego y además saber si en cada gotero está saliendo más o menos la misma cantidad de agua. Entonces se las recomiendo también como una acción que pueden tener para controlar si todo está marchando correctamente, ¿ya? Y como dije, pueden ser 1 o 2 líneas de riego desde la matriz secundaria, que es lo que habíamos comentado. Yo ya les había dicho que un aspecto fundamental es la mantención del sistema de riego. ¿Y cuáles son los principales problemas? O sea, hay varios problemas que se pueden producir, desde daños por insectos, que muchas veces lo que ocurre, ya están las tijeretas, hay algunos chanchitos, incluso los roedores, o sea, algunos roedores que son como los ratones que van a tomar agua a las cintas y por lo tanto digamos, las muerden y eso hace que produce fugas de agua, ¿ya? Pero también hay otros insectos que pueden dañar perfectamente las cintas de riego. Entonces, lo importante es que ustedes hagan una mantención y un control permanente del sistema de riego. Uno
otro aspecto importante es el problema de que se tapan los goteros. Y taparse puede ser porque se está usando agua con carga de contaminantes, o sea, pueden ser contaminantes, pueden ser sales, pueden ser simplemente que los filtros no estén funcionando suficientemente bien y el agua tiene muchos carbonatos o a veces también es el mismo limo o el suelo ya que tapa los goteros. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? No es tan complicado, ¿ya? Simplemente hay que lavar en forma periódica, o sea, cada cierto tiempo ustedes simplemente abren la parte de salida de las mangueras, ¿ya? Y le hacen pasar agua a fuerte presión, de tal forma de que se lavan las mangueras, las matrices y van limpiando el sistema cada cierto tiempo, ¿ya? De esa forma vamos eliminando la acumulación de arena, de limo, de arcilla que se vaya produciendo en las cañerías. Y eso. Bueno, todos estos procesos de mantención nosotros los pusimos bueno, hay una revisión diaria que tiene que ser de todo el cabezal del sistema de riego, o sea, uno no puede dejar que se rieguen las cosas e irse tranquilamente, o incluso con todos los sistemas de control de programadores que existen, ¿verdad? Nos permitiría, claro, estar como incluso desde el celular viendo si se está regando o no, pero también es necesario ir a ver si eso está ocurriendo o no, porque es muy cómodo, pero por otro lado es importante que uno monitoree de cerca qué es lo que está pasando en cada una de las partes del sistema, ¿ya? Otro aspecto que puede ocurrir es que si tenemos un pequeño tranque de acumulación de agua, muchas veces se acumulan algas y estas algas no tienen un efecto negativo para las plantas, pero sí para el sistema de riego, que van a tapar el sistema bastante rápidamente. Así que hay que hacer un sistema de control de algas en la fuente, ¿ya? Y otro aspecto importante, especialmente para la zona, es que hay que vaciar todas las tuberías cuando uno deja de usarlas para que no se vayan a congelar por las condiciones climáticas que existen en la región, en que podría ocurrir que todo el sistema, si está lleno de agua, se congele y eso hace que el sistema se rompa, porque obviamente el hielo tiene mayor volumen y no soportaría la fuerza de esa expansión todas las cañerías, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos, para que no se confundan demasiado y para que ustedes tengan un sistema más claro, hicimos una especie de guía para lo que es la mantención del sistema de riego, ¿ya? Entonces, aquí dice, por ejemplo, el equipo, los filtros, revisar, limpiar interior, eso, durante que la diferencia de presión entre manómetro, de entrada y salida no sea mayor a 0,5. Lavar al término del riego diario, ¿ya? Etcétera. Después la bomba, revisar la conexión eléctrica y estado de tubería, revisar funcionamiento frente a ruidos anormales, vibraciones y aumento de temperatura, revisar el rodete y sello mecánico en el servicio técnico autorizado, etc. O sea, este pequeño como guía para que ustedes vean cuáles son las revisiones y cuál es la frecuencia en la cual tienen que hacer cada una de las revisiones en cada uno de los componentes del sistema de riego. Entonces esta guía les puede servir y nosotros seguramente se las van a entregar porque todas estas
material de PDF va a estar disponible para ustedes. Otro aspecto que también tiene que ver con la experiencia que nosotros tuvimos en la región. Los niveles de precipitación en la región húmeda hacen que solo sea necesario adecuar los riegos en la época de mayor demanda del cultivo, o sea, estamos hablando de los meses de verano. En ocasiones en esa zona ni siquiera fue necesario el riego, ¿ya? Pero ustedes tienen que tener una alimentación de riego adicional porque hay momentos en que el cultivo requiere demanda de agua y la lluvia no llega, y entonces es necesario tener un sistema de riego para poder complementar la demanda de agua del cultivo. Ahora, en las otras zonas es mucho más importante porque claramente la precipitación es menor y por lo tanto hay que adecuarse a esas condiciones. Pero también porque, ojo con esto, que si bien la lluvia les va a aportar agua, no se olviden que si ustedes tienen el camellón cubierto, esa agua no es suficiente para que penetre por capilaridad al interior de todo el camellón, ya que está cubierto con el mulch plástico y que es impermeable normalmente al agua. O sea, eso hay que tenerlo presente. Entonces, nunca descuidar la humedad tocando frecuentemente el suelo de la zona de las raíces bajo el mulch plástico o malla antimaleza, evaluando así el contenido de agua y regulando el aporte que ustedes tengan que hacer de riego. Bien, aquí para dejar, digamos, el tema del riego aparte, lo que quería, como dije, un poco hablando, fijándome en los aspectos que me han preguntado, quería como solo referirme a la producción de remontantes y no remontantes y qué sistema y qué época de plantación y de floración nosotros tenemos, ¿ya? Para la zona. Entonces, un aspecto que yo pongo sobre la mesa es que en la región de Aysén lo importante es aprovechar al máximo la estación cálida que es de corta duración, ¿ya? ¿De qué forma yo puedo aprovechar al máximo? Tenemos dos opciones. Les cuento que está la opción de las no remontantes, variedades no remontantes, lo que significa que nosotros vamos a potenciar, ¿qué cosa? La producción de caña. Es decir, la producción de caña nosotros la tendríamos a fines de primavera y principios de enero. Esa sería el estado natural de la producción de caña, ¿ya? Y la otra opción sería las variedades remontantes, que nos permitiría no solo tener la producción de caña, sino que también tener una producción a finales del verano, ¿ya? Pero para eso tenemos que usar variedades sumamente precoces para que la producción la hagan lo antes posible y nosotros tengamos lo antes posible una producción de lijuelo, ¿ya? Entonces tenemos producción de caña y producción de lijuelo. La producción de caña es en fines de primavera, principio de verano, y la producción del retoño o del lijuelo va a ser en otoño, propiamente tal, o sea, fines del verano, en marzo, fundamentalmente. Pero, como dije, en ese caso tenemos que tener producciones bastante, o variedades bastante precoces. Ok. ¿Cuál de las dos? Mire, inicialmente yo aquí les debo ser bien sincera. Cuando nosotros inicialmente llevamos variedades a la zona para evaluarlas, habíamos pensado que las no remontantes iban a ser nuestro caballito de batalla. Y tuvimos la sorpresa de que en realidad las variedades remontantes se adaptaron bastante bien, ¿ya? Entonces, probablemente, y es probable que ustedes lo que más tengan ahí es justamente variedades altamente remontantes, que son las variedades que hemos
obtenido nosotros en nuestro programa de mejoramiento. O sea, estamos hablando de la Santa Catalina, Santa Clara y Santa Teresa. Así que puede ser, pero esta otra opción también está presente, no la voy a descartar, ¿ya? Y esto ustedes lo tienen que ir probando y viendo cuáles son las mejores opciones, ¿ya? Entonces, ya les había comentado esta situación de la variedad remontante, en que ustedes pueden tener la producción, como dije, de la caña. O sea, en el primer año vamos a tener solamente al finales de febrero y todo marzo esta producción. Si la temperatura baja muy rápido, entonces pueden perder esta producción. Pero si ustedes tienen un cultivo protegido y cubren con túneles, entonces esta cosecha es bien interesante y seguramente va a tener buenos resultados, ¿ya? Esta es la situación de la plantación del primer año con la planta pequeña, y este hijuelo les produce aquí, ¿ya? Y si ustedes pueden adelantarse, aquí dice la plantación de primavera a septiembre, pero probablemente van a tener que plantar en octubre porque las condiciones en septiembre son demasiado frías. También aquí, si ustedes tienen todo un sistema de túneles, todo esto se va a cortar como proceso y por lo tanto este periodo de producción puede ser mejor y más largo. Ustedes me preguntaban cuándo podar estas plantas. Entonces, aquí justamente lo que yo quería recalcar. La poda tiene que ser cuando la planta está en receso, ¿ya? Y lo que les ha pasado es que las plantas han tardado en entrar en receso. Incluso un agricultor me mostró fotos de unas plantas que están brotando ya. Entonces llega la helada y se mueren los brotes. Eso no es deseable. Entonces hay que ir viendo. Probablemente lo que ustedes han tenido es un exceso de nitrógeno, ya, ojo con eso, porque cuando ustedes tienen demasiado aporte de nitrógeno, lo que ocurre es que la planta queda vegetativa por más tiempo, ¿ya? Entonces, el punto es que si están con suelos que son demasiado ricos en materia orgánica, ustedes no pueden como disminuir demasiado ese aporte de nitrógeno. Entonces, hay que ver un poco de no hacer mayores aportes, ¿ya? Entonces, es probable que en el primer año simplemente nosotros nos vamos a quedar tranquilos con la cantidad de nitrógeno que tiene y aporta el suelo, sin necesidad de hacer aportes adicionales, porque lo que yo estoy viendo con mi experiencia es que ustedes están teniendo una dificultad para que la planta entre en receso. Y además que brota con mucha facilidad, además, ¿ya? Entonces, también existen formas de defoliar y tratar de llevar la planta a receso. Entonces, la poda la tienen que hacer cuando la planta está realmente en receso. Y eso yo me imaginaba que la podían obtener a principios de junio, pero yo estoy viendo que en la zona están teniendo esa condición más bien a mediados de julio. Ok, una vez que ya han podado, como dije, correr esta flechita para acá, van a tener la floración de la caña y la producción de caña durante los meses de noviembre, diciembre, enero, que es una producción muy cómoda para ustedes porque es justamente el momento de mejores condiciones climáticas. Este es el ciclo productivo de una variedad no remontante. Entonces, en ese caso, van a plantar, va a crecer la caña se va a desarrollar, va a entrar en receso. Nuevamente esta poda probablemente la van a tener un poquito corrida, ¿ya? Pero la poda, en el caso de una variedad no remontante, no es el mismo tipo de poda, ¿ya? Tiene que ser una poda que realmente elimine las cañas las cañas más débiles desde el suelo, y la caña propiamente tal, ustedes pueden simplemente doblarla para producir lo más posible fruta, ya no es necesario despuntarla. Ahora, si hacen un despunte, hagan un despunte muy suave,
porque en toda esa parte superior de la planta ustedes tienen fruta, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahora fotos. Y después entonces la caña va a empezar a florecer y a producir fruta también durante diciembre y enero, incluso puede llegar hasta los primeros días de febrero, que tienen una buena salida de fruta, sobre todo considerando las condiciones de turismo de la región. Entonces aquí están los dos esquemas de una no remontante. Esta es la poda que yo digo que háganla muy en la parte superior o simplemente doblen la caña, ¿ya? Porque no es necesaria esta poda de rebaje en este caso, ¿ya? Porque toda la fruta se produce desde arriba hacia abajo, por lo tanto todo esto que les va a salir a fines de primavera y principios de verano va a ser en mayor cantidad en la medida que ustedes no han hecho este rebaje en forma muy fuerte, ¿ya? En cambio, en las plantas remontantes van a tener de primer año ya un poco de fruta y van a cortar aquí cuando la caña por debajo de las yemas que ya produjeron fruta. Entonces aquí sí que es necesario hacer un rebaje. Ojo que cuando ya esta caña les produce fruta, entonces también hay que rebajar la caña completa, porque esta caña ya se muere, se va a poner de color pálido. Déjenme ver cuánto tiempo llevo. Uf, 1 hora. Ok, aquí entonces tenemos la planta que está ya rebajada, y que está brotando para producir fruta en estas condiciones de fines de primavera, ¿verdad? Verano. Y aquí tenemos la caña que es de una no remontante, que yo les sugiero que la hagan, la doblen un poquito, ¿ya? Otro aspecto importante que quería recalcar es que el sistema de conducción tiene que ser desde el principio, ¿ya? No dejar la planta que se vaya doblando, porque eso les va a traer problemas, ¿ya? Y ojalá la puedan amarrar de esta forma, de tal manera de tener una buena pared, pero no demasiado tupida, porque incluso en este caso nosotros amarramos los laterales florales, ¿ya? Para que puedan dar mayor cantidad de fruta, y no es necesario entonces, como dije, que tengan cañas muy tupidas para que sean productivas, ¿ya? Entonces hagan un buen raleo de caña, ¿ya? Otro aspecto que es el cultivo protegido, que ya lo comentamos el seminario pasado, y aquí les hago hincapié en que consideren una buena aireación, ¿ya? Ojo con eso, porque les va a dar un buen resultado interior. Las condiciones climáticas de todo nuestro país y así como en todo el mundo están cambiando, ¿ya? Estas son fotos en que, simulaciones de lo que va ocurriendo en términos de temperatura y de condiciones hídricas en Chile y en el tiempo, ¿ya? Lo que ha hecho que toda la fruticultura se ha ido desplazando hacia el sur, por lo tanto tenemos muy buenas condiciones hoy día para aprovechar este desplazamiento hacia el sur de las condiciones climáticas, y por lo tanto de ir digamos, desarrollando estos cultivos. Pero esto es cambiante, es decir, tanto como ha cambiado en las zonas centrales, también va cambiando en las condiciones que ustedes tienen en el sur. Pero de hecho nosotros podemos verlo, o sea, probablemente toda la gente que es de mi edad ya se habrá dado cuenta que antes la lluvia era más, o el frío, que pasaban largos periodos de tiempo bajo la nieve, hoy día es mucho menos, etcétera, ¿ya? Entonces lo que les digo, que todas las cosas son cambiantes, y también las variedades. Entonces yo estoy muy contenta que ustedes hayan podido utilizar algunas de nuestras variedades, pero contarles que estamos haciendo nuevas variedades,
y eso es dinámico, ¿ya? Entonces, efectivamente, las variedades que ustedes están usando son las variedades que registramos ya hace en el 2014, o sea, hace unos 6 años atrás ya, pero hoy día estamos continuando con nuestro programa de mejoramiento y esperamos ir proporcionándole, no solamente nosotros, que somos un programa nacional de mejoramiento genético, sino que también otras fuentes de variedades, ustedes pueden ir probándolas y desarrollando todo lo que es el cultivo en base a estas nuevas variedades que vienen en camino. Yo les cuento que ya esta temporada vamos a sacar probablemente otras 3 o otras 4 nuevas variedades que pueden ir probando y desarrollando como lo han hecho hasta ahora todos los mecanismos de cultivo que son importantes ir viendo, ¿ya? Bueno, es verdad que me excedí un poco en el tiempo, esto es lo que yo les tenía previsto como para hacer un cierre. Hay muchas cosas todavía que quedan en el tintero, pero simplemente elegí algunos aspectos que me parecían importantes. Les mando un saludo afectuoso y, como les dije, está mi ayudante Elida Contreras, que lleva mucho tiempo en el programa, es la que ha hecho los cruzamientos y ha logrado obtener estas nuevas variedades, por lo tanto, ella está en línea y pueden hacerle las preguntas a ellas que estimen, ojalá que no la pongan problemas con todo esto que hemos hablado. Muchos cariños a todos y que les vaya muy bien en la temporada. Bueno, a ver, ahí estamos, ahí volvimos, ahí tuvimos ahí la presentación de Marina, y ahora vamos a ver si nos podemos conectar con Elida. Hola, Elida. No te escuchamos, tienes apagado tu micrófono. ¿Ahora sí? Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Aquí estamos en Cochrane. Hola, Elida. Jorge te está ¿Sí? saludando de Coyhaique. ¿Cómo Hola, estás? Jorge. Sí, estuve viendo Bien. aquí la presentación, estaba conectada, así que gracias. Qué bueno. Oye, un gusto de saludarte en primer lugar. Te habíamos visto en las presentaciones de la señora, digamos, de la profesora, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes qué? Te queríamos hacer una consulta relacionada. ¿Sí? Estoy un poco confundido porque me están llegando muchas preguntas por el chat y por el celular también. Está muy interesado en las materias que estamos pasando. Pero principalmente estaba referido. Acá hay un usuario que dice, ¿existe la posibilidad de ir reemplazando el mulch plástico o el plástico o el polietileno que se ocupa en la plantación, en el modelo de plantación de frambuesa, por algún otro tipo de material que uno fuera un poquito más amigable con el ambiente, entre comillas? Sí, pues eso todavía está más complicado. Lo que nosotros generalmente usamos también puede ser la malla antimaleza, que si bien también es plástica, tiene una duración mucho mayor, pero también tiene un costo mayor respecto a lo que el mal plástico. Ya, otra forma sería que se ponga algún tipo de acerrín, algo que sea como que pueda acidificar y que no permita que crezca, pero eso tampoco es tan eficiente. Lo que sí no ha funcionado, como les digo, es la malla antimaleza, porque puede durar más temporada y en ese caso sería menos contaminante que el plástico, es más fácil reutilizarla. Les puede durar fácilmente 6 años, por lo menos. Perfecto. Otra consulta que me están haciendo aquí en particular, dicen que está referida a las dimensiones del camellón, porque en algún momento la profesora Marina Gambardella presentó, bueno, habló de preparar suelo y hacer camellones, pero no está muy claro las dimensiones de este camellón, pensando que sí hay como un estándar para el tema de la frutilla, ¿no es cierto? ¿Y Sí. cuáles son las dimensiones que ustedes han utilizado con éxito en el cultivo? A ver, mira, la frambuesa tiene un sistema radicular bien superficial, entonces va a depender mucho del tipo de suelo que tenga el agricultor.
Cuando tiene suelos que son muy arcillosos, que tienen problema de drenaje, uno espera hacer un camellón mucho más alto, como en el tipo de la frambuesa, por lo menos de unos 40 centímetros, y el ancho que se usa generalmente es de 60 centímetros, ya para ir plantando en el medio de la hilera, ¿cierto? Una línea de planta. Pero como les digo, este camellón podría ser más bajo o incluso hacer solamente surcos para ir plantando, dependiendo de las condiciones del terreno, porque no es tan necesario como en la frutilla levantar el cultivo en un camellón propiamente tal. Lo pueden hacer a través de surcos si tienen un suelo con buena profundidad, con buen drenaje, que sea más liviano, y en ese sentido no habría problema. Y ahí, claro, van a ir manejando como la distancia entre hileras, que también va a depender de cada productor, de si usa maquinaria, de que si va a meterse con alguna máquina especial entre la hilera, pero nosotros siempre recomendamos que esa distancia entre una hilera y otra sea de 2 metros, 2,5 como máximo. ¿Ya? Resumiendo, para el camellón, ¿cierto? Va a depender del tipo de suelo, la altura que le dan al camellón y el ancho generalmente se usa de 60 centímetros. Perfecto. Hay otra consulta más. No, sí, por el WhatsApp me han llegado varias preguntas, así que Sí. las voy a conversar. Mira, hay unos productos que hablaban, que mencionó la señora Marina, que facilitaban la caída de hojas. En particular, por ejemplo, en condiciones, yo sé que en la zona central tienen problemas porque el otoño no es otoño, es como verano prolongado, Claro, y a las variedades santas les cuesta irse a dormir. Entonces, sí. una forma de promover la caída de hojas es la aplicación de algunas herramientas que permitan la caída de hojas. Específicamente, a qué herramientas se refiere la señora Marina Gambardella? ¿A la aplicación de Urea u otros? Nosotros generalmente estamos usando el nitrato de amonio. Ya Nitrato. eso no ha funcionado bastante bien en una concentración de 20%. ¿Ya? Y eso se aplica de manera foliar y eso hace que la hoja se deteriore, que se seque, ¿cierto? Y que caiga naturalmente, permitiendo, la idea, ¿cierto? Es que todas las reservas se vayan directo a las raíces. Em, Creo que hay otros productos, me comprometo a investigarlo bien por si hay algo que sea más efectivo, pero actualmente nosotros estamos usando el nitrato de amonio en esa concentración. Perfecto, muchas gracias. Ahora, la pregunta mía, y es un poquito tratando de sacar un poquito de lo que viene de la industria. Ujú. Mira, ustedes están trabajando, continúa el desarrollo de variedades de la universidad, ¿no es cierto? La Sí, tendencia, así es. Ujú. esto no para. O sea, Sí, la necesidad de la esperemos. industria, no tiene que parar. Si es necesario seguir perfeccionando y buscando lo mejor. Yo estoy de Ujú. acuerdo con eso. Ahora, y creo que todos nosotros también. El desarrollo de variedades, ¿cuál es la tendencia que ustedes han visto del mercado y que de alguna forma le dan luces de cuáles debieran ser aquellas características de las variedades nuevas que se van a lanzar próximamente para dar satisfacción precisamente a ese mercado? Algo escuché del tema del congelado, de que las drupas no se desprendieran en el proceso, que es un Ujú. indicador de calidad del proceso, igual de congelado, y las características de la fruta, pero ¿puedes ahondar un poquito más respecto de eso? A ver si nos entrega alguna noticia nueva, Sí, viva. mira, nosotros cuando partió el programa estaba mucho el boom de lo que era el mercado fresco, porque también estaba con buenos precios para los productores, y también lo que siempre ha sido el congelado. Ha sido bien complejo cómo ha ido evolucionando el mercado y tenemos distintas instancias. Actualmente el programa busca variedades que se adapten ya sea al mercado de congelado o al mercado de fresco. ¿Ya? Y en ese sentido nos hemos dado cuenta que la industria nos pide que sean cultivares muy productivos, pero que esa producción se concentre en un periodo de tiempo muy corto. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros lo asociamos a cultivares que puedan ser del tipo no remontante, donde la producción se concentre solamente en verano. En cuanto a cosecha mecanizada, esto también puede ser tanto para fresco
para congelado, porque nosotros siempre buscamos variedades que tengan un desprendimiento alto, que sea de fácil desprendimiento, ¿cierto? Que no esté adherido al receptáculo, y esa es una selección que se hace constante, ¿ya? Independiente si queremos la producción concentrada o no. Eso es básicamente, no importa mucho que la planta, si se va a cosechar de forma mecánica, ¿cierto? La fruta pueda salir, que sea más compacta. Si bien puede tener un mayor calibre, nosotros vamos seleccionando porque este fruto sea más firme, y eso también está un poco relacionado con el tamaño de la drupa, que le va a dar este fruto más compacto. Y por otro lado, también estamos trabajando en variedades en que podamos seleccionar en cuanto a la tolerancia, ¿cierto?, que van a tener a estrés hídrico y algunas plagas o enfermedades. Ya el programa específicamente estamos viendo la forma de seleccionar genotipos, y usamos parentales que tengan gen de resistencia a lo que es Phytophthora, que es como un principal problema que tenemos de pudrición de raíces. Ya también estamos evaluando la tolerancia que hay a la arañita bimaculada. Hemos tenido resultados bastante interesantes de cómo las variedades se comportan de forma distinta, y tratamos de asociarlo a algún marcador morfológico que nos permita seleccionar mucho más rápido. Y esto también ha sido súper interesante, que a través de una tesis de magíster estamos evaluando cómo el número de espinas, la densidad, el tamaño de las espinas se influencia bastante, se está correlacionando, ¿cierto?, con el ataque de arañita, lo que nos permite seleccionar también individuos que puedan ser más resistentes a este ataque. Y en el caso del estrés, ¿sí? Solamente en base a características morfológicas, nada más. La densidad de Básicamente buscamos algún marcador morfológico en el sentido que sea muy fácil la selección para la cantidad de plantas de individuos distintos que nosotros manejamos. O sea, nosotros manejamos una cantidad de 5.000 plantas que son todas distintas entre ellas, y para poder hacer una selección masiva y más rápida necesitamos caracteres que sean mucho más rápidos de seleccionar. En el caso de Phytophthora hay un marcador de selección, ¿ya? Pero esos marcadores de selección, que son marcadores moleculares, ¿cierto?, a nivel de ADN, son bien específicos de las poblaciones donde se han seleccionado. Actualmente hay una variedad nueva que es de origen escocés, que tiene este marcador de selección, pero que proviene del parental LATAM, que es una variedad libre, que está reconocida como resistente a Phytophthora, y que es el parental que aporta este gen. ¿Ya? En ese caso nosotros también lo usamos en cruzamientos, pero después viene la verificación que efectivamente tenga esta resistencia en la planta, y ese también es un mecanismo más rápido de selección, el poder hacer un análisis de ADN con estos marcadores a través de microsatélites, ¿ya? Pero es una técnica que se está desarrollando, está dentro del programa, nos interesa mucho combatir la principal plaga, que es a través de arañitas, los principales problemas de enfermedades, que ha sido la Phytophthora, que lo hemos encontrado en todos los huertos que hemos hecho ensayos, y además el tema del estrés hídrico por el tema que se ha conversado mucho, ¿cierto?, la disponibilidad de este recurso que estamos teniendo cada vez más limitado. Perfecto. Mira, la última observación, que es la que yo señalo acá en el chat, es el aporte que hace Nelson González, que parece que le ha ido bien con este producto que se llama Nitrate Balancer de Stoller, que puede servir también como para la caída de hoja. Para acelerar la caída de hoja. Eso, oye, perfecto. Gracias, Nelson. Elida, muchas gracias. Muchas gracias. Por acá, ¿sí? Don Nelson, él es productor que la señora Marisol tiene frambuesa santa en los ñadis, y quería hacer una pregunta sobre... ¿Cuál es la variedad de frambuesa? Porque hay variedades que al congelarla pierden como el sabor y se ponen desabridas. Entonces, si ustedes tienen, ¿cuál es la variedad que dura más al congelarla? No fresca, sino que al ser congelada. ¿Usted pregunta de las 3 de las santas? Sí. O si tienen otra que estén sacando. Bueno, las que, como usted nos consulta acerca de otras variedades, las clásicas que se usan para el mercado de congelado, como remontante sería Heritage, y como no remontante sería Meeker. Y en el caso de las santas,
tanto Santa Catalina como Santa Clara andan muy bien en el congelado. En cuanto a sabor, Santa Clara anda súper bien, tiene muy buen sabor, buena cantidad de sólidos solubles, pero las dos no tienen problema con el desgrane al ser pasadas por el túnel de frío. No así el caso de Santa Teresa, que está más relacionado con que es un fruto de una drupa muy grande y esto hace que no sea tan compacto el fruto. Está bien, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Elida. No sé, Eduardo, ¿no? Bueno, agradecerte. Muchas gracias, Elida, por ahí, por estar ahí. Muchas gracias a ustedes. Y felicitaciones por todo el desarrollo que están realizando en la investigación. Y esperamos tener nuevas variedades por acá. Sí, sí, muchas gracias y nosotros también esperamos estar en contacto para seguir también probando las variedades por allá por la zona. Perfecto, muchas gracias. Súper, Chao, muchas chao. gracias, que esté muy bien. Saludos, Chao. Elida. Saludos, cariño. Chao. Gracias. Y damos 2 minutos y seguimos con Nelson González, que el pobre nos estaba esperando ahí. Tuvimos un lapsus. Nelson. 2 minutitos.